Yo quiero hablarte acerca hoy, en este día, de dos balanzas que son muy importantes para que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida. ¿Cuántos queremos que el Espíritu de Dios habite en nosotros? Esta predicación te va a ayudar. Dos balanzas muy importantes que tenemos que aprender y manejar en nuestra vida. ¿Quieres apuntarlas? Derechos y deberes. Derechos y deberes. Cuando en una persona no podemos marcar o no podemos definir nuestros derechos como persona, pero también mis deberes, lo que tengo que hacer, va a ser una persona que no va a poder ser productiva ni para su familia, ni para sus hijos, ni para una empresa, ni para la sociedad. Va a ser una persona que va a tener conflictos y esa persona va a ser conflictiva en todo lo que pueda desarrollar. Como todo mexicano, hoy en este tiempo, simplemente todo mundo busca, ¿verdad?, sus derechos. Todos buscamos nuestros derechos. Tienes derecho a no hacer tantas filas en la mañana para tomar la pecera. Tienes derecho a ir cómodo. Tienes derecho a que te atiendan bien, ¿sí o no? Cuando llegas a un restaurante, tienes derecho y tú reclamas tu derecho, ¿sí o no? Cuando vas manejando y ponen el siga, te sientes con el derecho de pasar primero. ¿Sí te has dado cuenta cómo en las mañanas todos quieren ser los primeros? Todos quieren, y nadie quiere hacer cola. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Cuando llegas al banco, quieres tu derecho que te atienda bien la cajera. Tu derecho es de que todo mundo te trate bien. Todos queremos derechos. Nuestro derecho es de que el gobierno nos dé dinero, y ahí nos están grabando. Todos quieren su derecho. Queremos que nos mantenga el gobierno. Derechos. Pero ¿qué hay con las obligaciones? Si te has dado cuenta que muchos le batallan porque no tienen definido lo que son derechos y obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, todo mundo nos damos la vuelta. Cuando hablamos de obligaciones, todo mundo nos queremos justificar. Ponía un ejemplo. En las mañanas todo mundo quiere ser el primero para llegar, ¿verdad? Y cuando hay un trafiquerío, cuando hay un problema de estos que tenemos todos los días que batallar, todos tienen el derecho para poder pasar primero, para poder llegar a tu casa. Pero vamos a hablar de las obligaciones. Yo hago una pregunta: ¿y por qué no te paraste temprano? ¿Qué era tu obligación? Hola. Todos pedimos nuestro derecho cuando estamos sentados en un restaurante, que la mesera nos atienda, ¿qué? Que nos atienda rápido y bien. ¿Sí o no? Pedimos nuestro derecho. ¿Es tu derecho o no es tu derecho? Claro, pastor, estoy pagando. Pero ¿cuál es tu obligación? Con la mesera. ¿Cómo te tratan? ¿Qué? ¿Cómo te tratan? Serás tratado. Y muchos de nosotros nos hemos quedado estacionados solamente en nuestros derechos, lo que yo necesito, lo que a mí me corresponde. Por ejemplo, a nuestros hijos nos reclaman: tengo el derecho que me ames, tengo el derecho que me des de comer, papá, tengo el derecho de tener un techo, tengo el derecho de tener ropa, tengo el derecho, pero ¿cuáles son sus obligaciones del joven? Díganme ustedes, papás, ¿no hay obligaciones en los jóvenes? ¿Cuáles son sus obligaciones?
Te voy a hacer una pregunta. Cuando no respondemos a nuestros derechos con nuestras obligaciones, ¿qué sucede? Dímelo tú, ¿qué sucede? Cuando en casa todos piden derechos, pero yo hablo hoy en este día, ¿y dónde quedan las obligaciones? Porque sí hay obligaciones. Y cuando no se cumplen las obligaciones, ¿sabes qué es lo que se genera en nuestras vidas? Un caos. Obligaciones tiene que ver también conmigo, en todos los aspectos que puedas tú hablar, en tu trabajo, en la calle, cuando estás en el banco, cuando estás arreglando un papel, tal vez en una oficina. Todos tenemos obligaciones y derechos. Cuando yo me subo a una pecera, tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Cuando vas en el metro, tenemos derechos y obligaciones, ¿sí o no? Nuestro derecho es subirnos al metro y que nos dé un buen servicio, ¿sí o no? ¿Cuál es nuestra obligación? Cuidar del metro, no le pintarrajees, ¿sí o no? Con la llave, estás rayando los vidrios. Aquí estuvo el pastor Rubén. ¿Cuál es mi obligación cuando voy? Porque no es solamente el metro para mí. El metro es para quién. Y entonces, ¿cuál es mi obligación? ¿Llevar un alfiler y metérselo en las pompas a todos para que se abran? ¿Cuál es mi obligación? Si te has dado cuenta que muchos vivimos solamente con nuestros derechos, pero cuando hablamos de obligaciones, todos nos volteamos y como que a mí no me hablan. Eso no es para mí. Y nuestra vida vive en desorden. Repite conmigo, desorden. Repite conmigo, desorden. Dios no quiere que tú y yo vivamos con desorden. Dios quiere que podamos ser hijos de Él. Gente que viva dentro del reino, te lo vuelvo a repetir, el reino de Dios es invisible. Pero Jesús quiere que vivamos dentro del reino y que podamos comportarnos como hijos de Dios, sabiendo nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Y hoy en este día, si violamos este principio, el Espíritu de Dios no puede habitar en una persona que no practica y no tiene la revelación de lo que son sus derechos, pero también sus obligaciones. En la Biblia yo puedo encontrar muchos personajes, escucha, infinidad de personajes que violaron los principios de Dios, buscando solamente sus derechos. Pero cuando tenían obligaciones, no cumplieron con lo que deberían de hacer en su propia vida. Y cuando no cumplieron en sus obligaciones, obligaron a toda una generación a retroceder y a quedarse estacionado. Podemos ver la vida de Saúl. A Saúl solamente le interesaban sus derechos, no le interesaba obedecer a Dios. ¿Te sabes la historia de Saúl, el rey Saúl? Lo único que le interesaba era quedar bien con el pueblo. Es más, hasta le dijo a Samuel, ven conmigo Samuel y subamos para que vean que tú estás conmigo y que Dios está conmigo. Y Samuel le dijo, vete a la goma. Eso es algo que solamente tú tienes. Ay, es que quiero quedar bien con todo. Sí, buscaba sus derechos, pero ¿cuál era su obligación? Haber obedecido lo que Dios le estaba pidiendo. La vida de David, ¿tenía derechos? Sí. ¿Tenía derechos a poder vivir como rey? Sí. ¿Debería de vivir en un palacio con riquezas? Sí. Porque Dios le estaba bendiciendo. ¿Tuvo que haber tomado la mujer que no le permitía a Dios? No.
pero él se sintió con derechos. Y una persona que vive solamente con sus derechos, escúchame esto que te voy a decir. Una persona que vive con sus derechos va a ser una persona que va a violar principios en su vida. Y va a hacer sus reglas. Y se va a dar sus concesiones. Me voy a dar permisos. Porque es mi derecho. Me voy a dar mis permisos. A ver, sí, las concesiones y los permisos te los vas a dar porque quieres ignorar tus obligaciones, tus deberes. A ver, dile al que está al lado tuyo, ahora sí, ya cambia tu carita, dile, porque ya se endemonió, ¿verdad? Vamos a hablar de obligaciones y como que no me gusta esta prédica, ¿verdad? Bácala, o sea. Pero ¿sabes qué es lo que quiere el Espíritu Santo hacer en nuestras vidas? Traer orden en nuestros corazones y en nuestras vidas. Yo voy a hacerte una pregunta. ¿Cuántos quieren al Espíritu de Dios? ¿Si lo quieres o no lo quieres? Porque el Espíritu de Dios es el único que puede ayudarnos para poder cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Cuando no tenemos definido lo que somos en nuestras responsabilidades, nos damos permisos, ¿verdad? Concesiones. Y esto no ayuda y nos hacemos desobligados, descuidados de nuestra propia persona. Ahora dile al que está al lado tuyo, dile, esta no es una indirecta. Dile, esto es muy directo para ti, para mí. Dile, no voy a repartir. Hoy te hablan. Esto es para ti. No. Esta predicación es directísima para tu vida. No le estoy predicando ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Te estoy predicando a ti mismo. Porque el problema en casa eres tú. El problema en tu trabajo eres tú. El problema para la sociedad eres tú. Hola, soy yo. Y si yo no cambio, ¿quién va a cambiar? Pastor, está cañón el poder cambiar a todo el mundo. Sí, está difícil. Pero cuando tú cambias, todas las cosas cambian a tu alrededor. Eso sí lo he visto en mi persona. Cuando tú cambias, todas las cosas cambian. He aprendido de años que tenemos que aprender a saber manejar con nuestros derechos, pero también con nuestros deberes y obligaciones. Y a mi hijo Abraham ya lleva mucho tiempo manejando, es mi chofer y me lleva a todos lados, siempre lo agarro como mi chofer y siempre le he enseñado a mi hijo, el manejar, hijo, Abraham, aunque tú no te des cuenta, sí hay una cultura para poder manejar. Y yo le he enseñado a mi hijo, deja pasar. Y cuando lo dejan pasar a él, le digo, agradece cuando te dejan pasar un automóvil. Qué padre es cuando un automovilista te dice, pásele. Es raro. Y cuando te deja pasar, dices, gracias. Qué chido es manejar. Así. ¿Qué fue manejar a pura mentada de jefa? Yo primero. Y el carro casi pasa rayándose, ¿sí o no? Y uno le dice, carnal, podemos pasar los dos si pudiera ser cortés. Me vale, yo primero. Y yo le digo a Abraham, cambiemos esa cultura, hijo. Cambiemos la forma de hacer las cosas. ¿Qué te cuesta el poder ser amable con el que está al lado tuyo cuando estás haciendo fila? ¿Todos llevamos prisa? Sí. ¿Todos queremos arreglar problemas? Sí. ¿Nos ha topado gente que te trata mal? Yo creo que a todos y todos los días. Pero no todos son iguales.
Cuando tú tratas a una persona con amabilidad, esa persona está obligada, escúchame, a poderte tratar de la misma forma. Hay muchas personas que tratan feo a las personas que les sirven. Tú podrías ser uno hoy en este domingo. Y te quiero decir algo de parte de Dios. El Espíritu de Dios no puede estar en una vida cuando tú no has entendido lo que son derechos y obligaciones, deberes. Tratas mal a tus hijos, tratas mal a tu esposa, tratas mal al vecino, tratas mal a la gente cuando va al lado tuyo, tratas mal al chofer, tratas mal al de la tortillería, tratas mal al pollero, o sea, ¿el problema es el mundo? No, el problema eres tú. ¿Me estás oyendo, cristiano? ¿Sí me están oyendo? El problema eres tú, no es el mundo. Y si yo quiero que el Espíritu de Dios habite en mí, yo tengo que hacer cambios. Y el primer punto que te quiero enseñar son derechos. ¿Cuál es tu derecho? Ayúdenme, familia. ¿Cuál es tu derecho como hijo de Dios? ¿Cuál es tu derecho? Ayúdenme. Mi derecho como hijo de Dios. O sea, lo que me pertenece a mí como hijo de Dios. Agradecidos. Dilo fuerte, hijo. Ser prosperado. ¿Es nuestro derecho o no? De parte de Dios, sí. ¿Cuál es tu derecho como cristiano? Ser sano. Dilo fuerte, hermana. Es nuestro derecho. ¿Qué otro derecho tenemos como hijos de Dios? Algo que te pertenece a ti, que Dios te lo ha dado. ¿Cuál es? Respeto. Respeto. Santos. Usar los dones. Gracias. Eres hijo de Dios. Ese es un derecho. Ser cabeza es un derecho. Ser felices es un derecho. Díganme sí o no. Que Dios multiplique nuestra heredad en casa, ¿es nuestro derecho? Sí. Ahora, ¿cuáles son nuestros deberes o nuestras obligaciones? ¿Cuáles son? Obediencia, nuestra obligación. ¿Cuáles? Deberes, o derechos, o obligaciones. Deberes o obligaciones. Acá, ayúdenme. Alabar a Dios con todo nuestro corazón. Permanecer en Él. Acá, por acá. Los hermanos de las gradas, por ahí, ayúdenme. Dilo fuerte, hijo. Ponte de pie y grítalo así con todas tus fuerzas. No, más fuerte, así como. Ser disciplinados. ¿Cuál otra? Fuerte, amada. Llevar personas a Cristo. Perfecto. Fuerte, hermana. Ser fieles y comprometidos. ¿Y la lista? ¿A poco, pastor? ¿A poco? Claro. Cuando violamos uno de estos principios, escucha esto, la bendición de Dios no puede caer en nuestras vidas. El Espíritu de Dios anhela estar con nosotros, pero el Espíritu de Dios no va a habitar en una persona que no tiene definida estas dos posturas en su vida, derechos y deberes u obligaciones. El Espíritu Santo quiere habitar en ti y en mí siempre y cuando sepamos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Yo tuve aquí una definición, o tengo escrita una definición de derecho. Derecho es un sistema u orden normativo
e institucional que regula la conducta externa de las personas. Estamos hablando de derechos. Lo voy a volver a repetir. Es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas. No dice interna, dice externa. Esos son mis derechos, lo que me corresponde, lo que yo necesito. Y muchos de ustedes dijeron muchas cosas muy valiosas. Una de ellas, somos hijos de Dios. ¿Sabes? Nuestro derecho es de que Dios nos ame. Ese es nuestro derecho. Nuestro derecho es, como dijo la hermana, adorar y alabar, o nuestra obligación es adorar y alabar a Dios. Un derecho que tenemos es ser bendecidos por Dios, que no nos falte, que tengamos la bendición en nuestras vidas. Pero una obligación y un deber es no olvidarte de la casa de Dios, darle al Señor lo que le pertenece a Él. Hola, porque a veces todo lo queremos para acá. Queremos que Dios me bendiga, queremos que Dios me multiplique, queremos traer acá la pachocha, ¿sí o no? Acá. Y cuando tenemos la pachocha estamos contentos. Pero nos duele el codo cuando tenemos que darle a Dios. Es mío, me costó esfuerzo y trabajo. Espérame, ¿quién te dio la salud? ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te guardó entre semana? ¿Quién te cuida y te libra cuando vas a tu trabajo? Las obligaciones a veces abren una puerta de bendición también para nuestra vida. Entonces, derecho habla acerca de todas las cosas que nos pertenecen. Una de ellas es también que nuestros enemigos sean destruidos. ¿Quién los destruye? Nuestro Papá Dios. Deberes u obligaciones. El significado de deberes es aquello a lo que las personas están obligadas, bien sea por razones de orden moral, también por determinación de las leyes, y como resultado de las obligaciones contraídas a los contratos que se han podido celebrar. Obligaciones y deberes. Toda nuestra vida está regida con derechos y deberes. ¿Cuántos de los papás tienen niños chiquitos, bebés y niños de 1 a 5 años? A ver, levanten su mano. Muy bien, papás, mamás, te quiero dar un consejo. Enséñale a tus hijos desde chiquitos cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes y obligaciones. Si tú le das solamente al pequeño, al bebé, sus derechos y no les enseñas sus obligaciones o sus deberes, vas a tener un gran problema. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes y jóvenes? Levanten sus manos. Ok. Enséñale sus derechos y todos los días habla de derechos. Tienes derecho a comer, tienes derecho a que te compremos ropa cuando podamos, ¿verdad? No siempre se les compra ropa. Tienes derecho a que te amemos, tienes derecho a que te protejamos, tienes derechos. Pero ¿cuáles son sus obligaciones? Estas son tus obligaciones. Tus obligaciones, si ya tienes manitas, tu obligación es lavarte los choninos. ¿Sí o no? Mamá, ¿están aquí? ¿Están aquí, mamá? ¿Por qué te sientes la chimoltrufia? ¿Por qué te sientes la chacha de casa? ¿Por qué? Porque no has enseñado a tu familia, escúcheme, no han enseñado a su familia cuáles son sus obligaciones. Muchas de ustedes cometen el error
de estarles sirviendo siempre a sus hijos, cuando sus hijos también su obligación es levantarse y servirse. Hola. Su obligación de tu hijo es de agárrale todos los montoncitos de calzones cagados. Aquí están, mijo, lávelos. Ya las mamás me están viendo feas. Sigue siendo la chacha de la casa y no te quejes, porque estás cometiendo un grave error. Todos tenemos obligación en casa. Todos vivimos en casa, ¿sí o no? Todos tenemos derecho a comer, pero el derecho a lavar los platos, o digo, la obligación a lavar los platos. Acaban de comer y haz de cuenta como que el Espíritu Santo se los llevó. Y toda la mesa quedó ¿qué? Yo le aprendí algo al pastor Alejandro. Y cada vez que voy a su casa, perdónenme, yo sé que a lo mejor el padre va a ver esta prédica. Soy muy fijón. Perdóname, sí soy muy fijón. Y veo cosas que puedo aprender para mí, para mi familia. Y si puedo aprender algo, lo tomo, lo llevo a cabo y lo practico. Y una vez que estaba en su casa, estábamos hablando allí en su cocina, me invitó una taza de café y estábamos platicando y yo le hice ver algo y le digo, oye Paz, qué buena onda que veo que en tu lavadero, en tu fregadero, digo, veo platos y vasos acomodados y cucharas y tazas. Y él me dice, te voy a decir por qué, Rubén. Dice, Norma no las guarda porque siempre ocupamos una taza, un vaso, un plato, una cuchara. Y tenemos la costumbre que cuando vamos a comer o vamos a cenar, cada quien agarra su plato y cada quien agarra su cuchara y su vaso. Pero cuando terminamos de comer o de cenar, esa misma persona es responsable de lavar su plato, su vaso y su cuchara y volverlo a poner en su sitio. Y yo estuve pensando, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? A veces en cosas tan sencillas no podemos corregirlas en casa porque nos cuesta trabajo el meter los deberes y las obligaciones. Y cuando en casa y en nuestra vida no metemos deberes y obligaciones, nos metemos en problemas. Y hoy en día en casa lo que hacemos es lo mismo. Digo, ahora ya somos 3, ¿verdad, Raquel? Y nos pusimos de acuerdo, los 3, Abraham, Raquel y yo. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, ya no están las demás muchachas, ya ellas tienen su casa muy aparte. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y empezamos a practicar. Y Raquel ya no lava la ropa de Abraham. Ahí está su montoncito. Si no tiene chones, Abraham, si no tiene chones, tiene que voltearlos. Ese no es problema de Raquel. Raquel no le limpia el cuarto. Acabamos de comer y cada quien lava su plato. Tenemos obligaciones y tenemos derechos. Y un común denominador que he visto hoy en estos días en casa, y lo había platicado con mi esposa Raquel, se siente la paz de Dios en casa, Raquel. Y hasta Raquel y yo nos vemos. Ahora, ¿a quién le gritamos? La casa está limpia. Cada quien hace su trabajo.
nos turnamos para hacer la comida. Y a veces Abraham lo único que sabe hacer son tacos de suadero. Y cuando queremos, carnal, ponte a hacer los tacos de suadero. Y Abraham lo hace. Abraham, toma las llaves y vámonos. Es su obligación llevarnos. No hay pleitos. No hay membresías. Todos hacemos lo que tenemos que hacer. Y Dios me habló a mi corazón con respecto a derechos, deberes y obligaciones. Cuando el Espíritu de Dios ve un lugar donde hay un orden, el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestras vidas.